Buenas noches, arquitecto Ricardo Juárez. Le agradezco Buenas noches, mucho, licenciado. le agradezco mucho la atención que siempre me ha brindado, la disponibilidad para apoyar esta actividad de aprendizaje de la asignatura de habilidades directivas. Con El mucho gusto. objetivo, gracias. El objetivo de esta entrevista es identificar eh, los elementos de su perfil como jefe, como mando, como directivo de una empresa, como líder de un grupo de trabajo. Y entonces, me gustaría mucho que iniciáramos con la presentación, que nos dé usted su nombre completo, o en qué empresa se desempeña, cuál es el giro de esa empresa, cuánto personal tiene a su cargo y cualquier otro comentario que quiera proporcionarnos. Así que, por Claro favor, que sí. sea tan amable. Bueno, yo soy arquitecto, mi nombre es Ricardo Juárez, trabajo para la empresa GIASA de construcción y mi cargo ahí es como superintendente de obra. A mi cargo tengo un equipo de ingenieros de 6 personas y en campo alrededor de 30. Digo alrededor porque es un número que fluctúa entre 20 y puede llegar a ser hasta 40 personas. Muy bien, muchas gracias. Se ve que tiene usted una responsabilidad muy importante en esa empresa. Entonces, también le quiero pedir de favor que me permita tomar notas a lo largo de la entrevista de algunos aspectos relevantes, si no tiene inconvenientes, si no le incomoda, si no se siente incómodo. Con toda la confianza, Lick. Muy amable, muchas gracias. ¿Cuáles considera usted que son los elementos o las características que lo identifican como jefe, como responsable de un grupo de trabajo, como líder de un grupo de trabajo? Hay que estar en una constante comunicación siempre con la gente de manera tanto vertical como horizontal. Entonces yo he desarrollado unas capacidades en campo que es muy colaborativa, yo diría participativa o democrática. Este manejo de liderazgo creo que sería lo que más me representaría, ¿no? Eh, Coméntenos alguna acción, alguna actividad que haya realizado como directivo, como jefe, líder de su equipo de trabajo y qué impacto tuvo esa acción, esa actividad en el equipo, en el desempeño del equipo de trabajo. Bueno, recuerdo un muro particularmente lleno de retos en el que no estaba definido en el proyecto cómo debería atacarse. Entonces, mi equipo y la gente de campo, entre todos conversamos cuál sería la mejor manera de simbrarlo, de colarlo y de llevarlo a cabo. Para esto hablo que atravesamos diferentes etapas, desde el diseño, desde la toma de decisiones en reuniones con mis superiores. Yo tenía que bajar esa información para platicarla con mi gente en otra tipo de cuestionamientos, pero hablamos del mismo elemento constructivo. Al final de cuentas fue la misma gente de obra la que nos retroalimenta y se convierte en una idea técnica en la que ya puedo yo defender esa decisión con mis superiores. Se llevó a cabo. Visualmente era también un reto. Tenían dudas, pero afortunadamente se pudo colar, cimbrar y descimbrar con éxito ese muro. Particularmente pues era de una altura de 4 metros por 20 de largo aproximadamente, y con algunos accidentes en el terreno que se nos complicó, pero se llegó a buen puerto y creo que eso generó confianza en el equipo. Y además, o sea, hablo de una confianza al interior del equipo y con nuestros superiores, un cierto respeto, y eso nos generó confianza a todos. Eso es.
¿Cómo identifica las capacidades, las potencialidades de su equipo de trabajo y cómo favorece usted el desarrollo de esas, de esas potencialidades? ¿Cómo fomenta usted el desarrollo personal de los distintos elementos de su equipo de trabajo? Pues hay que estar en constante comunicación, tanto mi equipo de ingenieros como con la gente de campo. Siempre tienen ellos metas propias, visiones particulares de dónde están y a dónde quieren llegar. Entonces hay que ser receptivo con esa información porque va surgiendo en una plática cotidiana el día a día, pero esto se puede convertir en un fortalecimiento para el equipo si uno sabe canalizarlo y escucharlo. Hay que apoyarlos. Recuerdo particularmente una compañera del equipo que decidió estudiar una maestría y ahora se encuentra en una mejor posición. Esto fue decisión de ella, pero también una apoyo y motivación de la empresa para apoyarla en su decisión personal de mejorar sus capacidades técnicas. Eso es. ¿Qué hace para mantener motivado a su equipo de trabajo, para mantenerlo participativo, Sí, comprometido, sobre todo en condiciones de incertidumbre, en condiciones de cierta inestabilidad en el entorno? Muchas veces el presupuesto no llega a tiempo, no está definido, o las sí. decisiones de la empresa de suspender alguna obra. eh, Genera esa inestabilidad. ¿Cómo logra usted esa cohesión, esa participación? Nosotros en GIASA diariamente conversamos y nos reunimos antes de iniciar las actividades. En una reunión le llamamos standing meeting, o sea, una reunión parados, estando de pie, en la que formamos un círculo y yo como líder tengo que marcarles las metas del día, las metas semanales, que son transmitidas a su vez directamente de mis superiores. Eso lo comparto porque siempre hay que compartir esa información para que sepan a dónde necesitamos avanzar y a dónde llegar ese día y en la semana o en el mes. Sabéis que el proyecto lo visualicen, pero además tenemos, eh, yo les hablo siempre directa y honestamente, creo que es la mejor forma de comunicarse cuando hay cierta incertidumbre. Uno, pues es a final de cuentas un eslabón más de la cadena, pero sí uno se puede comprometer a hablar honestamente con la gente para que ellos también respondan de forma honesta y directa cuando hay pues algún tipo de dificultad, ya sea económica o de proyecto, y esto pueda salir adelante de la mejor manera, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo identifica y aborda los conflictos en su equipo de trabajo antes de que trasciendan, antes de que se vuelvan más graves al interior del equipo y trasciendan en los niveles de la organización? Bueno, nosotros por costumbre en obra nos obligamos siempre a llevar una bitácora donde anotamos aquellas dudas del proyecto, aquellos problemas que vemos, más bien aquellos detalles que pudieran convertirse en problemas. Lo anotamos y esto nos ha servido mucho porque esa información se sube con los superiores y como diciendo aguas, aquí hay un foco rojo, atiéndanlo, no está en nuestras manos o tenemos dudas de cómo superar este obstáculo. Entonces, si esto llega a convertirse en un problema, tenemos esa evidencia en bitácora de que fue alertado al equipo, ¿no? De Muy esas bien, dudas. muy interesante, gracias. Una situación que se le haya presentado a lo largo de su
veo ahora vasta experiencia profesional en donde haya tenido que mediar entre dos o más compañeros ante un conflicto y cómo lo pudo resolver, cómo logró resolverlo. Bueno, conflictos siempre también se presentan en obra. Lo primero es incentivar el diálogo, porque cuando ya subimos con demasiada energía, pues ya no nos entendemos. Lo primero es serenarlos, luego evaluar de todos los aspectos posibles, escuchar las diferentes partes para poder llegar a un consenso y una solución que nos convenga a todos, que sería lo mejor. ¿Qué hace para manejar situaciones en las que las opiniones difieren exageradamente, muy pronunciadas las diferencias, a veces dos subordinados con el mismo nivel de jerarquía o a veces el inferior, Sí, puede tener más experiencia y extremar su participación o el jefe de operativo eh, tratar de imponer sus puntos de vista? Cuando tenemos esos conflictos, ¿cómo logra usted tomar una decisión unificada? ajá. Pues se debe tomar también, convocar a reuniones, de manera constante, es decir, se puede fijar un día a la semana, un lunes, un martes, en el que se desahoguen todas esas diferencias y por medio de un, no es bitácora, ahorita se me fue la palabra, es una orden del día, se puede decir, de agotar los puntos y los temas que no queden, que no vayan quedando de alguna manera sueltos o que se puedan interpretar de manera personal, sino que a una solución platicada entre todas las partes. Es decir, pueden haber dos voces que estén con un tema en específico con puntos de vista encontrados, pero creo que no deberían solamente quedarse en ellos ese tema, sino compartirlos, compartir el tema Uh-huh. a, digamos, a un grupo, a un grupo más grande de que pueda ayudarle en la toma de Sí, decisión. O sea, sí, compartir esa responsabilidad. claro. Si nos puede compartir un ejemplo en donde haya tenido que tomar una decisión compleja, complicada, y qué hace para evaluar las dos o tres o más opciones que tenga para resolver esa complejidad. Bueno, ahorita me estoy recordando un caso en el que durante la obra se conformaron dos grupos, uno de carpinteros y otro de oficiales albañiles que entraron en un problema que se volvió casi físico, ¿no? Ya de llegar a los golpes, pero lo que hice fue dividirlos en diferentes áreas para que avanzaran cada quien en lo que les correspondía y cualquier cosa en la que necesitaran colaborar, necesitaban dirigirse a mí. Y yo era el canal, digamos, que mantenía esa cohesión en los diferentes grupos hasta que pudieran resolver sus diferencias. Pero pues mientras, todos tenemos una meta, todos tenemos un plan de acción en el que no debemos detenernos por cualquier tipo de conflicto interno. Claro. Son muy interesantes sus experiencias. ¿Y cómo asigna tareas, responsabilidades o delega funciones con sus subordinados? Cuando los contratamos siempre vemos cuáles son sus aptitudes y además en el campo observamos siempre cuál es su desarrollo, de modo que cuando se presente una tarea tengamos siempre claros quiénes son los mejores para desarrollar ese trabajo, o sea, observar su desarrollo. ¿Cómo se asegura de que las expectativas y metas de la empresa sean comunicadas de manera Sí, efectiva a todos los miembros del grupo? sí. De entrada, cuando hay un integrante nuevo, debe conocer la misión y visión de la empresa, porque esa es la forma más fácil de
saber dónde estamos, en qué tipo de empresa estamos colaborando, cuál es la visión de la gerencia o de los dueños, y eso nos va a facilitar comprender el tipo de empresa que vamos a y de actividades que vamos a desempeñar. Y bien, ¿cómo comparte los éxitos o los fracasos con su equipo de trabajo? Ajá. Pues ahí sí nace, yo creo, de la misma gente y sobre todo el gremio de la construcción, somos muy dados a festejarnos y a apapacharnos, ¿verdad? Y nos gusta siempre compartir los tacos y cuando hay un colado, los refrescos y todo, sí. Entonces, y siempre hay un ambiente, creo que a diferencia, o no, no a diferencia de otros gremios, pero es muy marcado en la industria de la construcción esa camaradería que existe, de modo que en una sola comida puede estar el dueño de la empresa compartiendo la cerveza y el refresco con el albañil sin ningún problema. Creo que ese es uno de los este, trabajos más democráticos y sin clasismo que pueda existir, ¿no? Bien, gracias. Casi ya para terminar, la última pregunta. La he dejado al final, no porque sea menos importante, sino al contrario, creo que es muy valiosa, que todos a lo mejor tienen presente. Para usted, ¿qué representa el tiempo, la gestión del tiempo en su función de liderazgo, en su actividad profesional de todos los días y como Sí, persona inclusive? exacto. Sí, bueno, qué buena pregunta. El tiempo me he dado cuenta a lo largo de mi carrera que el tiempo, como dice la frase, el tiempo es oro. Y eso en mi carrera me ha enseñado a mí como persona a valorarlo. Yo de joven era muy descuidado con el tiempo, siempre quería hacer las cosas a mi ritmo y en la construcción, un día que no cueles, un día que te quedaste sin material, un día que paraste a la gente, se traduce en dinero. Y ahí sí nos pega a todos. Entonces ahí he aprendido dentro de la construcción, pero además me doy cuenta que debo aplicarlo en mi vida personal, el tiempo es oro. Pues Ojalá, ojalá. le agradezco muchísimo, ha sido una entrevista enriquecedora, me ha permitido recuperar algunas experiencias personales, pero al mismo tiempo me ha permitido identificar su amplia trayectoria, su vasta experiencia, su profesionalismo. Es muy interesante siempre saberlo, este arquitecto Ricardo Juárez. Eh, no sé si usted quiere agregar algún comentario final, algo que quiera compartir con nosotros o alguna Yo le duda. agradezco mucho a usted, licenciado, es también recíproco y no, pues estamos ahí para servir en cualquier cuestión que necesite, ya sabe que cuenta con nosotros. Pues le agradezco mucho el haber compartido sus experiencias, sus ideas y su entusiasmo. Muchas gracias. Buenas noches, Gracias, igualmente, buenas noches. familia.